Tercer bloque de No Sonora, faltan 12 minutos para las 8 de la noche y volvió Rodri. Con Hemos camisa vuelto. roja. Con Carrija. Hemos vuelto porque la ocasión lo ameritaba. Claro. Y él es la el única tapabocas, vez. aparte le hace como una especie de Sí, pañuelo. es como un pañuelito bacán, Sí. señor Barrio Sí. Norte. Sí. Dame el Como entre Cacho el estampado. Rubio y Federico Alan Lupi. Pauls. Como entre Un Cacho Alan y Rubio y Pauls, un Pauls. Alan Eso es Pauls. lo que... Me gustó la comparación. Claro, Ahora ahí está. la voy a tomar como ¿Te entrevistaron, referencia. Rodri, ya? Ya me entrevistaron. ¿Dijiste todas tus verdades? Dije todo lo que había que decir. Claro. Alguien lo tenía que decir. Como Andrés, como Como Javier. Javier. Como Javier. ¿Por qué le atribuimos a los dos esto, no? Porque lo sí, escuché a Andrés sí, diciendo sí. y no dijo lo de lo deforme, pero casi. Igual se iba a vacunar, dijo. Pero Me vacuno lo igual. escuché hace poquito diciendo que Algo parecido. dudaba mucho. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, estamos escuchando a Alanis Morissette. Artista que ha marcado toda una década, podríamos decir, ahí allá en los 90, que ha hecho realmente historia como artista femenino durante los 90. Tiene que ver con el feminismo que hablaban anteriormente. Sí, sí, 100%. definitivamente. 100%. 100%. Pero en ese momento, no, como vos decís, no se registraba así. No, se la registraba como... Bueno, lo cuenta un poco el documental. Sí. Vamos a hablar de este documental que se Sí. llama Jagged, que tiene que ver con cómo se grabó el disco debut, entre comillas, de Alanis Morissette, Jagged Little Pill, que digamos la que la llevó a la fama y que sea reconocida mundialmente. Pero lo interesante de todo esto es que ella antes en realidad había sido una mini estrella pop, Ujú. ¿no? Que había ganado un par de concursos en Canadá, porque ella es canadiense, y bueno, desde muy chiquita, digamos, había pisado estudios, había pisado la televisión y era conocida como una mini Britney Spears ahí en Canadá, ¿no? Y bueno, pero hubo un momento, hay un quiebre, podríamos decir, en su carrera, que es cuando ella decide empezar a escribir sus propias canciones y el estudio, mejor dicho, el sello, como que no le gustaba la idea de Claro. que ella expresara cosas, digamos, y le rompen el contrato. Así, lisa y Directo. llanamente. Lisa y llanamente. Entonces ella es como que cae como una especie de vacío, digamos, artístico, en el sentido de que no tiene para quién trabajar. Y empieza como a dedicarse a escribir y mejor dicho, a buscar a alguien que quiera grabar sus canciones o lo que ella tenía para decir. Bueno, ahí arranca la carrera de Alanis Morissette con este disco que salió en el 95, pero que se va formando un año antes, más o menos, que es Jagged Little Pill, que ella lo va a grabar a Los Ángeles con Glenn Ballard y bueno, hace dupla, digamos, así medio de casualidad. Y bueno, sacan este discazo que hoy por hoy es un clásico, es el segundo disco de una artista femenina más vendido en la historia. No sé cuál es el primero igual, no lo averigüé mal por mí, pero me imagino que debe ser Madonna, Tina seguramente. Turner. Y creo que alguna está de esas, cuarto ¿no? o quinto, ¿no? En la historia de 44 millones de discos. Wow. Sí, sí, es una locura lo que vendió, que si no me equivoco es el disco más vendido de los 90, una cosa tremenda. Y que, bueno, básicamente se van contando un montón de historias. El que conoce este álbum, al menos yo me acuerdo, es de mi época. De cuando Sí. yo era, o sea, yo descubrí a Cuando era pibe. Alanis Morissette, la Pero- descubrí en MTV, o sea, Total. viendo- Sí. Pero a mí siempre me impresiona mucho la historia de ella, que en el documental está tan claro, pero que yo no sé si tuvo el impacto. Me parece que como hay una transformación cultural que ella impone con este disco, Sí. que al no ser un mundo tan globalizado, mirá qué impresionante, No ¿no? nos llegó así. No nos llegó, y entonces al hacer un idioma que no es capaz el primero que uno tiene, Exacto. uno podía entender las letras o podía entender ciertas cosas, pero hay un contenido y hay una ideología y hay una militancia muy, muy fuerte en el disco Sí. que se perdió en el mundo. O me la perdí yo. No, mirá, yo creo que en lo que es la cultura popular de los Estados Unidos, sí se hizo, Sí, hizo fuerte. claro. Se hizo muy fuerte, se entendió todo y de hecho lo cuentan bastante el documental que básicamente con el tema de You Gotta Know, que es como el más conocido, que es muy El que abre el disco, explícito. ¿verdad? No es el que abre No, el disco. perdón. Es el segundo tema Ok. del disco. Lo que hace, mejor dicho, era un tema como bastante furioso. Mm. Y ella como que la tildan de una mujer medio resentida y furiosa.
como que una despechada, por decirlo de una forma. Y como que básicamente eso fue el primer impacto, como que era la crítica, la trataba, ¿qué le pasa a esta mujer que lo que hace está buenísimo, pero ¿por qué está tan furiosa? Era un poco para ese lado, sí. Era un poco para ese lado. Obviamente la gente, el público, los oyentes, porque en ese momento se hace muy conocida en radio con ese tema, lo entendieron como diciendo, esta mujer, Alanis Morissette, está diciendo lo que nadie dice en este momento. Claro. Era como una cosa de liberación, digamos, una liberación, una expresión de, che, me siento como el orto y lo digo, llevado al arte, y tampoco era una cuestión, quizás ahora lo vemos más feminista, por decirlo. Era como era como muy onda, era liberador para todos. Sí, era No bastante era- horizontal, no tenía que ver con el género solamente. Exacto, no tenía que ver solamente con el género, pero a la vez después nos vamos a enterar por el documental de que esta furia, es que este tema precisamente, y más o menos un poco lo que habla un poco el disco, hay un poco de lo que ella sufría en su etapa o mejor dicho, adolescente o preadolescente, Claro. como estrella pop canadiense, donde básicamente cuenta un poco que cualquier hombre que se le acercaba en un estudio de grabación le tiraba onda. Claro. Y, ¿no? O sea, en un momento hay algo que a mí me impactó que dice, cuando tenía 12 años Sí. tenían un poco de miedo, cuando tenía 13 Claro. se animaban un poco más, y cuando cumplí 14 Ya Ya está. se me tiraban todos. Como que hay una transformación que un poco explica ella, porque ella era tipo Britney Spears, o sea, en el sentido Sí. que la peinaban, la Sí, sí, ponían sí, sí, hermosa, sí, era esa estética. una estética, y de repente ella pasa a jeans y remera larga. Cambia. Un look espectacular. Un ella, look los muy 90, grunge, muy hermoso. pelo largo, o sea, nada que ver a lo que venía haciendo, pero tenía una explicación con respecto a de que yo prefiero ser un varoncito más. Sí, sí. Claro. Preservar desde otro lugar porque otro no le quedaba. ¿Entendés? Y todo eso, o sea, evidentemente todo eso hizo que ella tenga otras cosas que expresar, tenía otras inquietudes artísticas, y sin querer le hizo toda una estética y una forma de pensar y de expresarse que fue muy, muy particular, pero venía venía bastante relacionado con toda su etapa anterior. Entonces realmente es muy interesante cómo la crítica o el periodismo en general se quedaban en este tema y ahora no, y era como, esta tipa está furiosa, ¿por qué? Claro. Bueno, ahora sabemos por qué estaba furiosa, Claro. porque había tenido varias relaciones medio fallidas, había gente que, no te digo abusado, pero situaciones de acoso. pero situaciones de acoso, incómodas, por lo menos incómodas. No te digo, en un momento dice, no sé si eran todos pedófilos, pero Sí. pero onda, Ponele. era medio complicada. Ella vivió una infancia, una preadolescencia, una adolescencia medio muy compleja. expuesta. Muy expuesta y nadie estaba ahí para. Ella pasaba 20 horas en un estudio de grabación sola, rodeada de hombres. Claro. Me acuerdo que, creo que el programa pasado, en la tele dijimos, no, me parece que habías dicho algo así que era como parecía lesbiana. Sí. Y Tuvo que tomar- no era que ella era lesbiana, al contrario, pero era como que tenía que... Tuvo que armar alguna Tuvo coraza que armar para una no especie ser de tan- coraza, decían, en un momento cuando tienen que armar su banda, dice, cuando los músicos que yo elegía se daban cuenta que no iban a tener nada sentimental conmigo, ahí podíamos trabajar Claro. en paz. Claro. O sea, es como que... Claro. Pobre ella siempre tenía eso. Bueno, es muy interesante cómo ella se abre camino, busca este camino bastante, podríamos decir, ahora que lo vemos De lejos. de lejos, bastante extraño, porque Sí. era toda una postura de que ella tenía muy en claro todo lo que estaba pasando. Quizás la gente que la conocía no lo entendía muy bien, pero era como que Y lo pudo plasmar en la música. lo plasmó en la música en algún punto, pero todo lo que está muy bueno como el documental va recorriendo tema por tema, y la verdad es que no todos los temas hablan sobre eso, sobre Claro. la ruptura. Habla un poco, la verdad que los temas hablan de la vida. Lo interesante es que como una chica de 18, 19 años, 19, Tenía tanto para decir. Tenía claro. tanto para decir. Claro. como cuando dice, bueno, vos, como en Ironic, cuando dice, Alanis Morissette tenía para decir, tenés 1.000.000 de, 10.000 cucharas cuando lo que necesitas es un cuchillo. Claro. Y la vida es un poco eso. Ella ya se había dado cuenta Claro. de eso. ¿Entendés? Es realmente, ella tenía cosas para decir.
Y bueno, fue muy, muy interesante cómo la fama, digamos, cómo encuentra la fama, o mejor dicho, cómo la fama la encuentra, porque al principio, en los primeros videos, ella no salía medio como borrosa, como no blureada, pero no salía expuesta, digamos, a cara lavada y toda su cara expuesta. Y la gente al principio no la conocía y después, bueno, a los 6 meses se convierte en un fenómeno global gracias a MTV. MTV, claro. MTV en ese momento. Y a las giras. Y a la gira que hizo el disco, es tremenda. La gira que hace de ese disco es tremendo. Básicamente, el documental te cuenta un poco esa. Hay imágenes de Argentina, no sé si se dieron cuenta, pero hay muchas imágenes de Argentina, del show aquí en Argentina. Y es tremendo lo que generaba. Es tremendo lo que generaba. Y realmente, a mí ese álbum me encanta. Es uno de mis álbumes preferidos. Hay todos los temas me interpelan, ¿no? Sí, Como se buenos dice. son todos buenos. Como te dicen ahora, ¿no? Como se dice ahora. Son todos temas buenos. Y lo más lindo que con esto de ver el documental, lo volví a escuchar así en orden y todo. Y me di cuenta que tiene una vigencia. Total. Y Total. Fue el germen del Unplugged también, que es tremendo. Que la plaga es una El cosa Unplugged de es locos. Y ella fue el germen también para un montón de Pero artistas también, femeninas, ¿no? Sí, y también un disco que muy teatral en algún punto. Por eso también Sí. la adaptación, yo vi la versión que se hizo, que creo que se está haciendo todavía. Se está haciendo en Broadway, ¿no? En Broadway. Me parece que hay artistas, a mí me pasa mucho con Fito, que no entiendo cómo nadie hizo una obra de teatro con sus la canciones. estética que Porque hay tiene. algo de la A Francia narrativa. le gusta también. Sí, tal vez no, pero digo como hay algo de la forma en la que están escritas las canciones donde hay historia, hay trama, no hay solamente poesía. Entonces hay algo ahí de la forma que está construido que me parece que es lo mismo en este disco. Sí, qué sé yo, un Head on My Pocket, ¿cómo era? Hand on My Hand on My Pocket, Ironic. Sí, como muy... Are Hay You Still historias. Mad? Ahí son todas minis historias, Sí. son como mini relatos que están fotografiando de una forma un momento. Y Musicalmente musicalmente es espectacular. tremendo. Impresionante. La banda suena muy rockera. La banda es súper rockera, de hecho es algo, obviamente eso venía un poco del palo del grunge, ¿no? Porque el disco lo graba sola. Sí. O sea, La banda la arma para la gira. la banda la arma para la gira, el batero termina siendo el batero de Foo Fighters, bueno, hay un montón de ejemplos de gente. Ella tuvo de banda soporte a Radiohead, Claro. ¿entendés? Ahora. antes de OK Computer, o sea, cuando habían sacado Pablo Honey. O sea, era otro perfil, era súper alternativo, era súper contracultural lo que hacía, pero a la vez era muy... Escucho a la Mónica y me acuerdo, no sé, digo, Bob Dylan, era Sí, como claro. muy... Sí, era raro ver Era en un raro contexto ver una mujer tan joven, con una estética tan... Despojada, por despojada, decirle. tan humana, tan verdadera. Realmente era una figura muy diferente a lo que había, porque verdad que lo que corría en paralelo, pensemos Britney, no sé, incluso Madonna, que es más grande, Bueno, de pero digo, hecho- como mujeres en la música muy apostadas o a la sexualidad o no, como Al una show. cosa- al show. a un Sí. show así al baile. Y ella era como una era piba nada, con era una una guitarra, piba, ¿entendés? claro, tal Claro. cual, muy Muy tranqui. De hecho, Madonna es parte muy importante de esta historia porque es la que, o sea, el disco digamos, el primero que escucha el disco es un representante del sello Maverick, que era el sello de Madonna que tenía Madonna, y gracias a Maverick hacen el disco. O sea, porque nadie lo quería el Claro. disco. Al principio a nadie le llamaba la atención porque era como... Nada. ¿De qué En va? ese momento se buscaba otra cosa, estaban Claro. buscando otras cosas, ¿viste? Y era esta piba, ¿quién es? ¿Quién es? Claro, ¿viste? No, realmente es ¿Quién muy, sos? muy, muy interesante, ¿Quién sos? muy interesante ver cómo se va armando la historia. Igual estaba leyendo una nota que ella no está como que no quedó muy conforme con el documental. A mí no me parece que quede raro, que haya quedado ¿Mal parada ella? mal parado o mal intencionado, pero parece que la intención al principio a ella le contaron que iba a hacer otra iba a hacer cosa. otra cosa. No sé, a mí así como está me gustó, me parece que narra cronológicamente bien los hechos, que pone en contexto. Era otro mundo también, no como cuando dicen en Fútbol o Muerte era otra época, no. Me refiero que era pero de otro mundo en verdad. cuanto a la Y globalización. a la exposición. a la Ella era muy exposición. famosa, pero a la vez no sabíamos cosas de su intimidad. Hoy Claro. es muy difícil separar al artista de su vida privada, porque como la exponen y hoy puede... Yo no sabía ni quién era una piba Sí. que era yankee, de- era de canadiense. por se sí, apoyaba de tanto por sí en la nadie vida sabía privada. quién era ella. Claro, ¿entendés? Ah, pero Así además que- las giras y todo, o sea, Sí. no existían Además un salió montón de muy cosas. rápido de gira, pero ella
hacía sold out en todos lados. O sea, Claro. la radio fue súper importante, MTV fue súper importante, y bajo eso y su imagen así media, podríamos decir, misteriosa, o este inicio medio misterioso, hizo como el combo perfecto. Obviamente el álbum es Es genial. Es brillante. una cosa de las más brillantes de Pero acompañó de toda la todo historia. lo otro como para romper. Se dio todo, la tormenta perfecta, como dicen. Lo que está muy lindo para mí del documental es verla a ella hoy, 20 y pico de años después, 25 años después, allá casada, con su familia, como más alejada de todo lo que fue esa vorágine. Que esa vorágine duró Sí. 12 años. meses. Sí, Fue muy poco, intenso año y medio. poco. Y después, bueno, ella lanza otro disco en el 98, que es el famoso disco que trae como su Post Former Infatuation Chunky, que es el de Thank You, que es ese video donde ella aparece como desnuda, medio blureada. Y bueno, nada, ese disco también llegó número 1, vendió un montón. Bueno, Y ahora sacó un disco después de 8 años. Después, ahora Gran sacó un disco. disco, hay No lo escuché. Es muy lindo. hay unos temas dedicados a sus 3 hijos. Y nada, es muy interesante cómo me gusta eso de que la música del artista, lo que cuenta el artista, tiene que ver con su vida, ¿no? Con la etapa de la vida. O sea, cada disco de ella tuvo que ver con lo que le estaba pasando en ese momento. Muy legítimo. Claro. Es muy legítimo, no esa cosa impostada de que Es auténtico, tiene vida, tiene siempre verdad, le canto tiene- a la pista de baile y no, ya No, ya fue. Entonces, me parece que eso es una de las cosas más rescatables que tiene Alanis, que es súper auténtica y su música o sus letras son un reflejo de lo que le estaba pasando en ese momento. Y a muy poca gente creo que le pasa eso. Así Sí, es que, el miedo de que uno cambió y por ahí ya no está para seguir cantando lo mismo. Y como te obviamente, ayornás. no Está haciendo- vende los obvio, 40 pero millones está de discos. haciendo shows en lugares cerrados, más chicos. Más chica. Y está... Ya va esta de madre, como que Sí, gira yo mucho creo que menos. además me parece que tuvo una carrera muy genuina en ese sentido. Ella tomó como el mega suceso, pero también después se relajó, ¿no? No hubo un... No buscó más plata. No buscó como seguir arrastrando, ¿no? Como que Claro, sea- no quiero ser la Exacto. estrella más grande del Exacto. planeta. Me parece que en Es ese esto y sentido está tuvo como... es muy genuina Tuvo ella buena lectura. en esa forma, claro. Sí, Muy así bien. que nada, mírenlo, está en HBO Max, Jacket se Una llama. hora 40 Está más o buenísimo. menos. Está buenísimo, buenísimo, véanlo. se lo ve, está súper bien filmado, me parece. Me sorprendió mucho, Muy buenas mucho. versiones ahí. Sí, las versiones En vivo son muy el buenas. material de archivo, la calidad que tiene de algunos shows es increíble. No parece ni de casualidad que tengan 25 años. O sea, me parece que se ve Un que laburo está- sobre el material Me pop. parece que había se cosas habrá grabado en filmadas en fílmico. fílmico. Claro, me porque en parece, fílmico lo que porque- tiene es eso. Porque tiene hay un par de shows, que el show Claro. principal que muestran, que tiene un montón de luces. Sí, es probable que haya sido Un- filmado en Un fílmico. transfer espectacular. Así que nada, no se lo pierdan y obviamente. Y si no conocen el disco, Ay, por Escuchen, favor, no. ya. Ra- miren Right- eso right y, now. y lo Por favor. escuchen y nada, se van a enamorar de ese álbum y de este artista. Cerramos el tercer bloque de No Sonadas. Ya está nuestro invitado, Gerard, ya Sí, está señor. ahí esperándonos. Ha llegado muy puntual, eso es muy bueno. Así que vamos a escuchar Hand in My Pocket de Alanis, Separador, y ya venimos con Gerard y la entrevista del día de la fecha.